es como, vamos a hacer de cuenta que todo el sistema que manejamos y los proyectos es una escuela grande. PIPEM sería un aula que tiene ciertas características, que es que cada librería y cada versión de Python es particularmente única ahí, única o puede repetirse, pero se va a mantener como protegida esa versión, digamos. Por ejemplo, antes estaba Python 2.7, después fue evolucionando, bueno, estamos en Python 3.9. Los proyectos que están en un entorno virtual de desarrollo de Python 2.7 tienen protegido todos los que son las librerías con las versiones de ese momento. O sea, pueden correr tranquilamente. Si no fuese así, hoy por ejemplo vendrían por ahí con compatibilidad con las versiones actuales de Python y de otras librerías, ¿no? Entonces, es una práctica que es muy buena, la de usar los entornos virtuales de desarrollo porque nos evita dolores de cabeza importantes. Siempre hay que apuntar a conocer cuáles son las buenas prácticas. ¿Se puede hacer sin entorno virtual de desarrollo? Sí, se puede hacer perfectamente, pero no está bien en cierta forma, no es una buena práctica porque puede generar problemas luego. Todas las librerías y los lenguajes van evolucionando. Al evolucionar los que quedan, las versiones anteriores a veces pueden tener inconvenientes. Entonces por eso se va como aislando cada proyecto con su versión de Python, su versión de las librerías y de los frameworks para que no haya este tipo de inconvenientes. pipem es el comando que vamos a utilizar en Python para activar el entorno virtual. Yo acá ya lo hice porque mi máquina tarda bastante. Se activa con pipem shell. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se instala. ¿Sí? Se instala como todo por medio de pip. Y va a ir creando. Lo primero que crea es el pip file, que es donde van a figurar todas las librerías y las versiones. Si lo buscamos acá en Visual Studio Code, el pip file, acá todavía no instalé nada. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que está instalado y que está, perdón dicho, activado eh, el entorno virtual por esto. Van a ver en la shell, en el prompt que dice algo antes. Dice COVID-19 mine y unas letras y números alfanuméricos. Y después recién el prompt que ustedes utilizan normalmente. Y además, bueno, tiene que aparecerles en el IDE. Si ustedes van a la carpeta, tiene que aparecerle el pip file. Eso significa que están en el entorno virtual. Si ustedes apagan la máquina, la vuelven a prender, vuelven a poner pipem shell, ¿sí? Vamos a pasar a pip, que es el, el punto mágico de Python, porque siempre tenemos que estar instalando librerías y si no las tenemos actualizadas o instaladas, estamos en el horno. Muchas veces uno se olvida de colocar las librerías. Vamos a ir al código del proyecto, vacunas. A veces por ahí, no sé, se olvida uno de poner import pandas, que es importar la librería. Eh, y va a si después llamamos a la librería, por ejemplo acá la estoy llamando en pdread, me va a figurar como que no la importé. Y si la importé y no la instalé, mucho menos va a funcionar, ¿no? ¿Qué es una librería? Una librería es un programa, un código, ¿sí? Un script que hizo antes una persona, antes que nosotros, y lo compartió en la comunidad. Ese código tiene dentro del mismo funciones, ¿sí? Esas funciones son llamadas por medio de métodos que tienen atributos, por medio de métodos, para poder utilizarlas. Por ejemplo, pd.read lo que está haciendo es llamando dentro del archivo pandas, pdspandas, a la función read csv, leer csv. Eso es lo que está haciendo. Quizás nosotros un código que hagamos hoy,
mañana en algún momento, después pasa a ser una librería que otro lo pueda reutilizar. Es la manera en la que avanza la tecnología, ¿no? Reutilizando código y compartiendo. Vamos a ir a pip. ¿Cómo se utiliza? Así como suena, porque como les decía, en todo lo que es Python y tanto su código como los comandos es muy simple, muy como prácticamente estar hablando. Es pip, decimos a pip, instalar, por ejemplo, pandas. Voy a estar instalando pandas. Le damos enter. A diferencia de otros lenguajes, por ejemplo, yo usé Golang, Go, que uno haya importado una librería y no la haya utilizado no es problema. Yo de hecho en este código tengo varias librerías que después las voy a utilizar, ahora tengo comentado el código donde lo utilizo, no pasa nada. Hay otros lenguajes que si uno importa una librería y no la utilizó le va a salir un error. Va a decir tal librería no fue utilizada. Acá en Python no hay problema con eso. Algo que me pasó el otro día y les comento ahora. Nunca guarden un archivo con el nombre de una librería. Yo no me había dado cuenta y había guardado un archivo que era para practicar pandas como pandas.py. ¿Qué me pasó? Voy a leer un archivo CSV y me decía que no se encontraba la función real. Digo, ¿cómo puede ser? Había usado el día anterior. Estuve prácticamente 3 horas hasta que se me dio por ver un archivo que tenía abajo que le había puesto pandas.py. Claro, lo que hacía el sistema es iba a mi archivo, no al archivo de la librería, y buscaba la función real. Y no tenía ninguna función real mi archivo, nada que ver. Era una lectura nada más de unos de DataFrame y unos grafiquitos. Y ahí no me daba cuenta de lo que pasaba. Y es eso, yo había puesto el mismo nombre de una librería, por lo tanto el sistema al buscar la función me decían, acá no hay nada, está vacío, no hay nada, no hay red, no hay nada. Eh, y bueno, entonces recuerden, los que son las librerías, nunca le pongan el nombre del archivo. Estaba muy lento esto, se lo aceleramos. Ahí está instalando, descargando. Esto tiene que tener paciencia según cómo esté la conectividad en el momento, va a tardar más o menos y según también las librerías. Hay librerías que son más livianas y hay otras que son más pesadas, tiene que descargar más archivos para instalarlo. Acá las librerías que vamos a instalar son, bueno, pandas, matplotlib. Como ven, para poder utilizarlas luego se abrevia. Por ejemplo, pandas ASPD. Se lo llama después como PD. A matplotlib se lo llama como PLT. NumPy, que es otro que se utiliza mucho, como NP. ¿Sí? De acá algunas vamos a utilizar, no todas, y algunas más adelante. ¿Sí? Eh, yo las dejé ahí importadas porque son las mismas que utilicé en el otro código, eso lo copié directamente. Para el scrapping necesitamos esta librería, wget. Con esa librería lo que vamos a hacer es tomar el archivo de la página y descargarlo. Con dos líneas simples, estas dos. Pasamos la URL de la página donde se encuentra y pasando la librería wget.download, que sería la función que tiene adentro esta librería de descarga, ponemos URL, que acá habíamos definido ya la variable. Primero pasamos la variable URL con el link. Entonces después le decimos, descárgame de la URL que te pasé ese archivo y guardámelo acá. Ahí le pasamos primero todo las carpetas donde va a estar alojada con este nombre.
y ahí me lo va a guardar. Acá la tenemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tenerlo en la computadora y acá? Hacer el scrapping en el momento. La gran diferencia, y para mí es muy importante, es que esto va a estar actualizado siempre, porque cada vez que yo ejecute el archivo, el programa, este archivito va a estar actualizado, en el momento lo va a actualizar, ¿sí? El otro, por ejemplo, que yo tengo de vacunas, lo tengo en la máquina. Ese no está actualizado, le dicen creo que en febrero de este año y ahí quedó. Con este fui un poco más allá, avanzando un poco más y busqué la manera para que esté actualizado. Todavía no se terminó de instalar Pandas, bastante lento es. Luego, lo que hacemos es decir, declaramos la variable vacunas, va a ser igual a pandas pd red csv con el nombre del archivo que acabamos de guardar. ¿Sí? En la variable vacunas, guardame el archivo csv. Luego pasamos a este método, que es el chodic, que es para que se pase a diccionario. Eso lo va a transformar en diccionario de Python y con eso Panda lo maneja como un data frame. Esto igual lo vamos a ver bien detallado el sábado. Les voy comentando un poco cómo está tardando Pandas para no perder tanto tiempo. Bueno, estos son print que como para que quede más o menos vistoso de dónde he sacado la información, ¿no? Nada más. Después estas son las info, el encabezado, información, la descripción. A ver, vamos pandas. Las librerías que tienen que instalar son, ya les digo, pandas, matplotlib, csv, json, pymongo, OS, que es para realizar operaciones en el sistema operativo. Por ejemplo, yo acá lo utilizo para que cuando se active el archivo, se use el programa, se borre la pantalla. ¿Sí? os.system, borrame la pantalla. Y por acá, a ver, acá les muestro, lo uso otra vez para dar una pausa. Acá, la pausa y otra vez borrar. Este es para la pausa. msb crt. A ver si está importado hacia acá. Este también. Después le voy a hacer una lista en una presentación con todas las librerías que necesitamos tener instaladas. Así de paso practican instalar. ¿Sí? ¿Qué más? Este lo tenía con un sintetizador de voz que no me estaba funcionando. Parece que lo actualizaron. Estas cosas que yo le decía, ¿vieron? Y no me estaba funcionando. A ver, en Data 2. Creo que lo tengo comentado. No lo borré, creo ya. Bueno, tenía con sintetizador de voz para que pueda. O sea, ustedes estaban en el programa y decía: Bienvenido a el programa de informes de COVID-19. Presione una tecla para continuar. Y todo así, todo era por voces, quedaba muy bueno. En la semana a ver si puedo ver si hay una actualización de eso como para utilizar. Y todavía no se instala Panda. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una librería y un framework? Un framework es un conjunto de librerías y reglas para cierto uso. Por ejemplo, Django, Flask son
frameworks que se usan para lo que es el servidor de páginas, servir páginas. Nos facilita mucho la vida, porque siguiendo las reglas que tiene, ya tiene precargado todas las librerías. Es como que es un paraíso más o menos, pues no te preocupas tanto por esas cosas, que es la compatibilidad. Eh, si uno puede hacer lo mismo que lo hace con Flavor, lo puede hacer en código limpio, o sea, programando todo. Pero tenés que encontrar cuáles son exactamente las librerías que te sirven para esto, para lo otro, para lo otro. Por ejemplo, no sé, para llamado HTTP, eh, para usar pandas, para lo que sea. Muchas funciones pueden tener un framework, depende para qué sea. Pero es como que ya tiene las librerías que no van a generar ningún tipo de conflicto. A veces por ahí estás usando, haciendo un script, un programa, y llegaste a un punto que necesitas, no sé, por lo esto del sintetizador de voz. Quiere decir que me parece que quedaría muy bueno con sintetizador de voz. Y por ahí le metes una librería que no es compatible con alguna de las librerías que tenés y va a empezar a joder, a tener errores. Todos los frameworks tienen documentación para tirar para arriba. La mayoría de los que tienen en Python, hay muchos tutoriales en español, que es algo muy importante hoy en día. Yo cuando comencé hace 2 años y medio, sí, 2 años y medio más o menos, casi todo estaba en inglés, todo. Prácticamente no sé decirles de 10 tutoriales que encontraba, dos solamente estaban en español y por ahí eran re cortitos. Y, y lo mismo en las páginas, googleaba y nada, no encontraba casi nada. Era bastante complicado ese tema. A ver, con pandas, ven que por más que me tocaron la máquina, es lenta. Es muy lenta y mi conexión a internet creo que está muy lenta. Bueno, entonces repasando. Instalamos las librerías con pip. Lo hacemos dentro de un entorno virtual de desarrollo para que luego si se actualizan las librerías, los desarrolladores las actualizan, no tengamos conflicto de versiones, ¿sí? Lo mismo con Python. Podemos tener un proyecto corriendo en Python 3.9, otro en 3.5 y otro en 2.7 en la misma máquina, de esta manera, sin ningún tipo de problema. Y bueno, pipem lo instalamos con pip también. Pip install pipem es la manera de instalarlo. Y lo mismo cualquiera de las librerías, ¿sí? Cualquier duda, por favor, porque no quiero que vayamos avanzando todos juntos y nadie deje. Sé que a algunos se les hizo difícil el primer encuentro. No tengan vergüenza, pregunten, porque todos estamos aprendiendo. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a dar los encuentros, o sea, yo no. Si bien fui docente de primaria, nada que ver con esto. Esta es la primera vez que estoy compartiéndolo para que entre todos aprendamos. También estoy aprendiendo mucho. Y ustedes también al marcarme qué cosas no quedaron claras o errores que haya tenido. Yo en ese sentido soy pero súper flexible en el sentido que jamás tomo mal. Es decir, me dicen, mira Daniel, la verdad que el encuentro fue una porquería. Por esto, por esto y por esto. No, jamás lo tomaría mal, nunca, nunca, nunca. Yo creo que la única manera de aprender es aceptando críticas. Si uno no se estanca siempre en el mismo lugar y no avanza. Y uno por ahí está poniendo la mejor onda y piensa que le salió de 10. Y no es así. Pero bueno, esto va con miradas hacia el futuro de trabajo, de desarrollar en el área esta de dar cursos. Y está bueno, las críticas para mí me ayudan un montón. Yo les voy a agradecer a todos los que tengan críticas, bienvenido. Y las dudas para que ustedes no se queden con ninguna duda. Si tenemos que volver a repetir un encuentro o tengo que explicarles de vuelta algo, me lo dicen, así todos avanzamos juntos. Esto de la programación da para mucho, para mucho. Anoche estaba mirando tutoriales de R y la verdad que es infinito lo que se puede hacer.
estaba haciendo árboles de decisión que con R se hacen de manera muy sencilla y después vi temas de lo que es regresión lineal, eh, todo lo, todo lo que es datos para poder hacer proyecciones. eh, no es una locura. Yo anoche estaba re emoción con R. Digo, largo Python y agarro R ahora. Pero no, la verdad que para datos combinados los dos es excelente, y sobre todo para lo que es Big Data, todo lo que es Machine Learning, es excelente. Bueno, vamos terminando este capítulo del encuentro 2. Cualquier duda, les repito, por favor me las dicen, me las hacen llegar por medio del grupo o comentarios en el canal. Y bueno, en un rato, después de un descansito, vamos a grabar la tercera.